Pero, mis queridas comadres, vámonos a este tema porque ayer fue, sin lugar a dudas, un triunfo para todos. ¿Por qué? Porque Vanessa Bauche dio la información que por fin en este proceso, donde cuando ella estaba grabando esta serie con Pascasio López, hubo un beso a la fuerza. Nosotros esa investigación lo llevamos en donde él habría alegadamente hasta apostado de tener una relación con ella, de llevarla a la cama. La situación fue muy fea. Todo esto fue una producción que se hizo pues con Netflix y que Vanessa valientemente levantó la voz y empezó un proceso. Déjenme decirles que a mí me gustaría primero mostrarles el contexto de todo lo sucedido, porque como esto es un proceso ya de años, para recordar y tener bien presente qué fue lo que sucedió. Adelante con la nota, por favor, Leo. Doble victoria y precedente histórico. Así fue como esta actriz anunció su triunfo penal. Tras un largo y doloroso proceso legal que comenzó en 2020, la actriz y activista Vanessa Bauche ha logrado una resolución histórica en su caso contra el actor Pascasio López. Este fallo no solo representa una victoria personal para la actriz, sino que se ha convertido en un referente para la industria del entretenimiento en México en materia de violencia de género y derechos laborales. Los hechos se remontan a las grabaciones de la serie de Netflix Guerra de Vecinos, realizada en Guadalajara, Jalisco. Bauche denunció que durante el rodaje fue víctima de agresiones verbales, violencia de género y un beso forzado por parte de López, quien tenía COVID en ese momento, un acto que no estaba estipulado en el guión ni fue consensuado. La actriz relató que este incidente no fue un evento aislado, sino parte de un entorno laboral hostil donde se normalizaban conductas de acoso. Tras alzar la voz, Bauche fue revictimizada por la producción y eventualmente decidió abandonar el proyecto para priorizar su salud mental y dignidad, a pesar de las consecuencias económicas y profesionales que esto implicó. Recientemente, y tras más de 5 años de trámites y procesos legales, las autoridades judiciales han fallado a favor de Bauche. El proceso que transitó por la vía penal y civil ha culminado con una sentencia que reconoce la responsabilidad del agresor en delitos contra la dignidad de las personas. El actor intentó inicialmente recurrir a una suspensión condicional del proceso, lo cual, en términos legales, implica admitir la existencia del delito para evitar un juicio oral más largo. Sin embargo, la justicia determinó que debía haber una reparación integral. Vanessa no se quedó callada y fue siempre abierta sobre las secuelas que enfrentó, incluyendo estrés postraumático y trastornos alimenticios derivados de la ansiedad del proceso. La sentencia contempla medidas de reparación que buscan resarcir todo el daño emocional como el reputacional. Cabe destacar que la actriz se vio obligada a interponer una segunda denuncia en materia civil, misma que se englobó en la sentencia por daño moral tras la campaña de desprestigio que inició el actor contra Vanessa. El acusado ha sido condenado a 1 año de prisión por el delito de abuso, beso forzado y delitos contra la dignidad. La valentía de Vanessa Bauche, al no aceptar acuerdos económicos que silenciaran la verdad, ha marcado un antes y un después en cómo se abordan estos casos en la vida pública mexicana. Por el momento, la actriz se encuentra en espera de que se ejecuten las sentencias contra su agresor. Fíjense, comadres, hay que recordar todo esto, ¿no? Pascasio, hay que recordar que en ese momento cuando sucedió todo esto, la serie se grabó en el 2000 y en el 2021 sale al aire, es Guerra de Vecinos, que empieza todo este escandalazo. Esto ha traído un precedente histórico, casi, casi, comadres, como en el caso de Sacha Sokol, que se cambió la ley en México, que ya no prescriben los delitos. ¿Por qué es tan importante cuando esta figura mediática y pública como Vanessa da a conocer esto? Porque sepan ustedes que lo que hemos sabido, que en innumerables veces en los sets ha habido abuso de los, no solamente de los productores, de los directores, también de los mismos actores, nunca había existido en México una denuncia ante estos hechos. Y este precedente y este triunfo es la primera vez, y me gustaría que pongan el gráfico 5.8, ya que es para que vean lo que dice según el juez. Acércamelo, por favor. Es la primera vez, ahí dice el delito, contra la dignidad de las personas. ¿Esto qué quiere decir? Y la misma Vanessa estuvo en comunicación con ella. Dice, es la primera vez
que a una actriz o a un actor es sentenciado y también mandado a prisión por delitos contra la dignidad de las personas cometidos dentro de un set. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que a partir de esto, cuidado con los abusos que puedan existir en un tipo de producción en México, porque estamos claros que en Estados Unidos todo esto está bien regulado, pero en México, acuérdense, hasta hay películas en el tiempo de las ficheras que hemos tenido entrevistas que nos han dicho la misma actriz que en la escena sexosa realmente sucedió una relación sexual. Entonces, todo esto cambia la historia y son puntos bien importantes. Y si nos vamos a recordar un poquito de este caso, hay que recordar que Pascasio tenía a un pariente súper importante dentro de la vida pública. Y él mismo nos dijo, ¿sí? Y lo dijo la que fuera su mujer en ese tiempo, Verónica Toussaint, ¿recuerdan? Que también había tenido una historia de abuso con él, que le había dicho que hasta le había mordido un labio. Y ella refería que él le decía, Pascasio supuesta y alegadamente, tú no vas a poder conmigo porque mi tío es súper importante. ¿Se acuerdan ese servidor público allá en Guadalajara? Y hay que recordar que durante la pandemia, cuando se vino todo este escándalo por guerra de vecinos, muchas actrices que habían tenido una relación con Pascasio decidieron no hablar en su momento y sin temor a equivocarme puedo decir también otra de las que estuvo con Pascasio que fue Irán Castillo, que también se supo por ahí que tuvo algún tipo de violencia y sin olvidar a la persona que obviamente también entre la fuerza que hizo Vanessa con tanta valentía, Sarah Nicholson, ¿se acuerdan esa actriz tan bonita? Búsquenme la foto para que la pongan, que ella sí lo estuvo denunciando porque también durante esa misma filmación también hubo, si no me equivoco, Lalito, si fue la misma filmación o otra, Guerra de no creo que vecinos. también fue con la misma. Y También ella ejerció este tipo de, pues de denuncia. acoso y de denuncia. Entonces, que ahorita vaya a haber ya una sentencia de un año, que ahorita lo vamos a hablar con la abogada si realmente se va a cumplir o no, porque es un año, Ahí está Sara. pero que ya sea la persona, ahí estamos viendo a Sara, ¿se acuerdan de ella? La bonita, de nacionalidad norteamericana, que ella también expuso. Sí, entonces fueron varios los denunciantes, pero a mí me gustaría y les quiero presentar ahorita en exclusiva porque estuve en comunicación precisamente con Vanessa, que anda bien ocupada haciendo grabaciones y esto fue el audio que nos mandó que comparto con ustedes. Adelante. Mi Elisa preciosa, perdóname que no te respondí ayer, estoy en llamados de película a full con la agenda, gracias a Dios. Ay, mira, ya mejorando todo, 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 te lo juro, si es que fueron años muy duros, tú lo sabes, estas cosas son muy desgastantes y además pues el nombre, ¿no? Que te ensucian estos descarados, sin ningún temor de Dios, pero bueno, bendito sea que ya ganamos la demanda contra el tío, la demanda civil por daño moral y la sentencia de condenatoria para este agresor serial. Ahorita ando en friega, mi preciosísima. No sé si quieras contactar con mi abogado, a lo mejor para que les pueda explicar bien cómo va todo este tema, en qué estamos, ya acabamos. Si se impugna, no impugna, cómo va la cosa, ¿no? Que te explique mejor ya en términos jurídicos y vernos pues más adelante en cuanto termine las grabaciones. Te mando un montón de amor y bendiciones. Gracias siempre por todo el apoyo y por todo el cariño y el acuerpamiento para mí, para todas las víctimas. Bendiciones familiares. Bueno, fíjense, comadres, que ahorita me estaba recordando Lalito, ¿no? Que también en su momento, bueno, ya escucharon ahí el audio. Vanessa, yo me imagino que obviamente, aparte de que sabemos que siempre, gracias a Dios, es una actriz que está súper cotizada, sobre todo para cine, pues no ha podido atender, ya nos dio el número de su abogado me dice que está en una audiencia, estamos tratando de poder tener una comunicación con él, pero
aquí me estaba recordando Lalito que precisamente durante todo este proceso y este escándalo, a pesar de que Pascasio decía que iba a ser imposible, que él tenía parientes poderoso y espumoso que le hicieran algo, lo llevó en algún momento a Sara Nicholson, por lo que le hizo a ella, lo llevó a Pascasio a prisión Prisión preventiva. preventiva, así es él, y en medio del proceso y el escándalo, Pascasio se fue al frescobote por prisión preventiva. Ya sabes que los jueces determinan si una persona podría estar su proceso en libertad o dentro del penal. En el caso de Pascasio, estuvo en el penal, comadres. Después sale y bueno, pues continúa la guerra legal hasta este momento, esta doble victoria de Vanessa Bauch. Bueno, así que vamos así a recapitular y lo importante de este logro de Vanessa, que nosotras las mujeres debemos de estar súper orgullosas, y no solamente las mujeres, también los hombres que también podrían, en caso de que en algún momento tuvieran un tipo de acoso, también estar protegidos por este nuevo ejercicio. Vemos si ponemos de nuevo en pantalla, por favor, Leito, las 5.8, ahí lo determinó claramente el juez y dice, delito contra la dignidad de las personas. Por primera vez es sentenciado una persona que agrede de manera incorrecta a una actriz o un actor en México. Esto cambia la figura y vamos a darle la bienvenida a nuestra abogada aquí de Beristain, Sandra Navas. Sandra, qué alegría tener con Hola, nosotros. ¿cómo Qué están? guapa. Buenas tardes. Qué gusto saludarlos. Muchas gracias por invitarme. Oye, pues fíjate que estuvimos ya en contacto con Vanessa, ¿no? Y pues ella está diciendo pues que esta es la primera vez, ¿no? Que en México un juez dicta una sentencia de lo que puede llegar a suceder en este acoso que hubo en un set de grabación. ¿Tú crees, Sandra, que esto va a cambiar la historia y que va a ser un referente para acusaciones futuras o mismas acusaciones pasadas que se reabran casos? Fíjense que probablemente no exista una sentencia en ese sentido que sea la violencia dentro de un set de grabación, pero no es el caso como el de Sasha. El de Sasha es un precedente que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta nada más es una sentencia de primera instancia. No es lo mismo, pero yo creo que sí hay un precedente ya de sentencia de primera instancia por, seguramente antes las actrices no se atrevían a denunciar, no se atrevían a demandar. Tal vez sí sea un precedente, una sentencia única en ese sentido, pero no es como el de Sasha. El de Sasha ya es a nivel Suprema Corte de Justicia de la Nación. Claro, no había existido, al menos que yo recuerde, abogada Sandra, alguna denuncia. Sí habían existido casos, nosotros en su momento hicimos una entrevista con una actriz que habló que en estas películas de las ficheras, en una de las escenas, pues que la relación fue real y que inclusive cuando el director dijo corte, todos los camarógrafos y la gente que estaba en el set se retiró y continuó ahí la relación. Y todos sabemos, ¿no? Que siempre, pues, las actrices han sido, pues, acosadas, utilizadas, algo que no sucede en Estados Unidos, ¿sí? Y más desde que se desató antes de la pandemia el Me Too. Por eso es que haya esta sentencia, ¿puede dentro del ejercicio de la ley en México casos de actrices que hayan sido en su momento pues acosadas empezar tomando, por ejemplo, esta sentencia para abrir casos? Sí, sí, a veces tú puedes tomar esa sentencia como referente para tu caso y puedes citarlo, claro que sí. Sí es similar los hechos de violencia que se sufrió dentro de los sets de grabación o dentro de, no sé, un casting o que todo, si aplica, sí lo puedes citar tú.
Esto quiere decir, abogada Sandra Nava, que en la demanda de Verónica Toussaint y también en la de Sarah Nichols podrían verse beneficiadas después de esta victoria de Vanessa Bauche. Fíjate que Sarah Nichols, creo que se llama, ahí ella podría verse beneficiada más porque es la misma persona. Entonces, Claro. ella pudiera decirle no sé en qué etapa vaya su carpeta de investigación, pero pudiera decirle o al Ministerio Público, o si está judicializada la carpeta, decirle al juez, perdón, mira, son actos reiterativos. La misma persona ya tiene una sentencia condenatoria por el mismo delito. Entonces, esa persona es reincidente. Entonces, eso Wow. sí, porque es la misma persona. Entonces, Claro, y tomando en cuenta que ya había habido 2 o 3 mujeres, como la expareja de este señor, Verónica. Verónica, que también habían expuesto los maltratos a una expareja, hasta la lastimó, le mordió el labio y no se había hecho jamás justicia alguna. Abogada, pero hay algo que me preocupó muchísimo porque al mandarle nosotros, pues todos estos expedientes que la misma Vanessa ya ha publicado, que son ahora públicos, como lo son todos los expedientes legales, encontró usted aquí una discrepancia, que esto, Vanessa, quisiera, yo por eso quería hablar contigo, que ya les puse el audio que me contestó, y por eso que también quería hablar con tu abogada, con tu abogado, porque qué tan delicado es este error, y nos puede explicar, pon el gráfico 5.4, Leito, para que la abogada nos explique qué fue lo que encontró. Mira, yo encontré ahí discrepancias en los apellidos. En la denuncia penal está Jorge Enrique Pascasio López y en el juicio civil está José Enrique Pascasio de León. Pudieran ser familiares. Yo decía, yo en lo que estuve viendo, ella decía que se sentaba precedente en estas sentencias y todo, pero ahorita, si tú te fijas, lo que ella te declaró a ti en vía telefónica habla de dos personas distintas, del tío y de él. Entonces, no están mal los nombres. En la demanda civil fue demandado una persona, que puede ser en este caso el tío. El tío. Ajá. Exactamente, ahí lo estamos viendo en pantalla. Fíjate que qué bueno, y me tranquiliza esta situación, porque en un inicio, antes de que Vanessa me mandara ese audio, qué bueno que lo pudo escuchar con detenimiento, la abogada nos había dicho, oye, aquí hay que checar qué es lo que pasa porque hay 2 diferentes apellidos. En todo caso, cuando llegan a existir este tipo de errores en los apellidos, pero ya una vez que la persona va y dice, sí, está mal escrito, pero se trata de mi persona, todas estas situaciones prosiguen, ¿no, abogada? Sí, el hecho de que vamos a suponer que sí fuera la misma persona en penal y civil, que en algún momento diga el imputado, que en este caso ya no se le llama imputado, se le llama sentenciado, el sentenciado diga, no, ¿sabes qué? No me puedes aplicar esa pena a mí porque yo no soy esa persona, tiene otro apellido. El juez diría, no, tú te apersonaste en todas las audiencias, tú estuviste preso, no hay equivocación, ya presentaste tus huellas dactilares, eres tú, no puedes, no cambiaría la pena. Pudiera ser un error, pero no, ya ahorita al escuchar el audio de la llamada que tú tuviste con Vanessa, ella aclara que la sentencia civil es en contra del tío y la denuncia penal, que los dos ya están en sentencia, es en contra de su agresor. Pero Claro, los dos ejercieron violencia en contra de ella, ¿eh? Uno, daño moral, y el otro tipo penal, doloso. En este caso sería Pascasio. Así es. En su momento, cuando estuvo en prisión preventiva allá en Guadalajara, por lo que también le hizo a Sarah Nichols, pues obviamente ni nos enteramos en qué momento salió.
y con esta sentencia que ya tenemos, que es de 1 año, y hasta el tío poderoso que tanto presumía Pascasio y les decía cuando andaba en conflicto con su exmujer de que él tenía el tío, que no le podía hacer nada, ya lo vimos que en la demanda civil también está, pues, sentenciado, ¿no, abogada? ¿O todavía no está sentenciado el tío? No, ya hay sentencia en las dos. De hecho, hubo sentencia. En el 2020 se presentó la denuncia en contra del violentador, ¿no? Y en el Inter se presentó la civil y hubo sentencia primero en el civil en el 2023 y en lo penal en el 12 de diciembre del 2025. Yo sí les quiero decir que este señor tiene un grave problema porque permítanme, es que aquí es inevitable. Yo tengo un problema grave este señor porque ya ahorita viendo los antecedentes, el juez le negó. De los dos señores, Pascasio, el actor, o el tío no, Pascasio León. El actor. López. Ajá, porque el tío no va no puede, las personas no pueden ser apresadas por deudas meramente civiles. Él tiene que pagar lo que el juez determine de daño moral de Vanessa, el tío. El actor, él sí se le negó por el tipo de delito doloso y miren, en el artículo 19 constitucional viene un catálogo de delitos de prisión preventiva justificada, o sea que se tienen que cumplir en prisión. Y entre ellos está el delito que él cometió con ella. Bueno, entonces, el juez por eso le negó una suspensión condicional del proceso. ¿Qué quiere decir? Que tenía un beneficio, que ya se cierra y te firmo, ¿vale? Y ya, adiós, no quedó con antecedentes, no quedó con nada. Y el juez dijo no. Entonces, difícilmente, a ver si no los confundo con el término, difícilmente el actor consiga una suspensión condicional de la ejecución de la pena. Uy. Entonces, o sea que a fuerza va a tener que ir a la cárcel. Sí, va a tener que ir a la cárcel, cumplirlo allá. Eso no quiere decir que él no tenga beneficios. Él por buena conducta y ahora, chicos, yo tengo una duda. Él estuvo en prisión preventiva por lo de la chica. Por el caso de Sarah Nichols, que también fue una demanda que se giró en Guadalajara. Ok. Bueno, entonces él no tiene prisión preventiva para abonar al caso de Bauche. Él tiene que cumplir el año completo. Si tiene beneficios, puede salir al medio año con buena conducta y forzosamente el juez ya lo condenó, nada más que Vanessa no lo ha hecho público. ¿Cuánto asciende la reparación del daño? Ningún beneficio puede llevarse a cabo o que pueda él solicitar un beneficio si no paga la reparación del daño a la víctima. Entonces, para este caso, la reparación del daño es con la parte civil y es con el tío poderoso. Ajá. Pero ojo, con el actor en materia penal también tiene que pagarle la reparación del daño a Vanessa. Aparte, fíjense, en materia penal se paga de 3 formas. Multa por haber cometido el delito, se lo pagas al Estado. Con pena de privativa de prisión y la reparación del daño, que es monetario, con la víctima. Y pudiera el juez... Perdón. No, adelante y ahorita yo le pregunto. Pudiera decir el juez, también te condeno a que tomes terapias. Claro. Ajá. Bueno, le pregunto ahora. Ajá. A ver, ¿cuáles fueron aquí los delitos para tenerlos así bien precisos y a ver si usted en estos documentos públicos alcanza a entender? Ya vimos, bueno, que en la demanda civil el tío Pascasio León va a tener que pagar económicamente. En la penal, que Pascasio va a tener que cumplir el año de cárcel, que por buena conducta puede ser medio año, pero que aparte tiene que pagar también económicamente, igual que el tío. La reparación del daño y la multa. Si esto es pagarle directamente a las autoridades o pagarle a Vanessa. Esa es la primera pregunta. La segunda,
aunque ya está ahí bien dictada la sentencia que dijo La el juez. sentencia dice contra delito contra la dignidad de las personas. Bueno, la pregunta es, ¿cuáles fueron las acusaciones? Y quiero que a mí me gustaría que me diga usted si lo tiene por ahí, abogada, porque de las acusaciones que le hizo es que en tiempo de pandemia la besó a la fuerza, pero también hubo una apuesta de que en su momento se supo que Pascasio había apostado junto con otros que estaban también participando en la película, que se la llevaba a la cama, y también pues el acoso constante que le hizo. De estos 3 puntos, ¿cuáles son los que el juez tomó en cuenta para dar esa sentencia? Yo estuve viendo que es el artículo 220 bis del Código Penal del Estado de Jalisco. Y miren, para acreditar una conducta, el delito, se tienen que reunir varias conductas. Y yo considero que el juez se enfocó más en contra de la dignidad de la persona y de... ustedes acaban de decir ahorita el delito. Yo creo que se enfocó más en él porque la pena es mínima. Okay. Ajá. Okay. Ahora, ella comenta que ¿cómo se llama? Que pues fue un beso a la fuerza. Quiero decirles que ahí, desgraciadamente, para acreditar la conducta, tú tienes que acreditar la lascividad en la conducta. Entonces, probablemente por eso el juez nada más se fue por la dignidad, dignidad de las personas de carácter sexual. Claro. Así lo establece. Abogada, ¿y hay algún rango o usted podría llegar a estimar cuál podría ser la cantidad que Pascasio pagaría al Estado por la multa y también a Vanessa para que pueda resarcir el daño? Mira, ¿qué es la reparación del daño? La reparación del daño es tú tienes que pagar para que las cosas vuelvan lo más parecido posible al estado en el que estaban antes de que tú cometieras el delito, ¿ok? Entonces, el juez, bueno, Vanessa, por un peritaje psicológico, se determina cuántas terapias psicológicas ella requiere para sanar ese daño que se le causó. Entonces, eso se determina, generalmente están tasadas como en 1,700 pesos, 1,300 pesos cada terapia. Si se determinó que a Vanessa se le causó un daño y que requiere 70 sesiones terapéuticas, sumas los 1,300 por 70. O puede decir, fueron 30. Depende de la gravedad, pero eso nosotros no lo podemos saber porque no sabemos cuál fue el daño creado. Ahora, los gastos de abogados también se pueden solicitar que los cubra. ¿Cómo? Los gastos de los abogados de Vanessa. En materia penal no. No cubren ese. Sí pudiera, si los abogados de Vanessa dijeron dentro de pero en el juicio, dentro de la reparación del daño están el pago que yo hice por los servicios prestados de los abogados a mí, pero ellos tienen que presentar una factura, porque el juez no va a decir, sí te pago 500,000 pesos, pero ¿y cómo me lo demuestras? Ellos tienen que presentar una factura, probablemente también lo hicieron los abogados, yo lo he hecho. Y en el del tío, sí dice en la sentencia clara que ustedes tienen, bien, abajo dice, no se condena al pago de gastos y costas. O sea, si tú, ¿por qué? Porque es un derecho, una obligación que tú tienes, pues o te pongo a un defensor público del Estado. De elegir un particular, bueno, pues tú lo pagas.